¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Mucha atención, hay cambios en el gabinete del presidente Lenín Moreno. Hace minutos se hizo oficial que el mandatario aceptó la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. El funcionario ha recibido críticas desde los sectores productivos y académicos por el manejo económico. De la Torre fue defensor de la política económica del gobierno anterior. Marielsa Viteri será su sucesora. Liz, como siempre es un gusto. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Muy bien, Gisela. Amigos, buenas tardes. Además, mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación, se conoció que Moreno también aceptó la renuncia de la ministra de Electricidad, Elsie Parodi. Sin embargo, no se dio detalles de su reemplazo. Esto ocurre en menos de 24 horas de que la hoy exministra hiciera declaraciones sobre una posible revisión del subsidio al gas de uso doméstico. Y también les contamos que justamente en la Asamblea Nacional se debate la resolución para que su presidente, José Serrano, y el fiscal general Carlos Vaca den explicaciones sobre el audio filtrado. Hay quienes insisten en la renuncia del presidente del Legislativo. Andrea Samaniego está en la sede legislativa y con ella vamos a tomar contacto para que nos lo explique. ¿Qué tal, Andrea? Te escuchamos. ¿Qué tal, Gisela? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, a esta hora se está leyendo el informe de segundo debate de la ley amazónica y en pocos minutos más los asambleístas podrán debatir sobre esta ley. Pero la agenda aquí en el Pleno está un poco atrasada debido a que el mediodía los asambleístas debían hablar sobre la comparecencia del presidente de la Asamblea, José Serrano, y también del fiscal general Carlos Vaca Mancheno, pero hasta el momento, como les decimos, no se ha dado. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, a través de un video, ha mencionado que existen pactos al interior del legislativo y que, de ser necesario, él dará toda la información respecto a la conversación que mantuvo con Carlos Polit. Nosotros les hemos preparado el siguiente video. Veamos. El presidente de la Asamblea Nacional reacciona ante los pedidos de su renuncia. Sostiene que existe trueque en el legislativo. Se quieren tomar la Asamblea Nacional por asalto y, siendo los perdedores, buscan reconfigurar el primer poder del Estado a su antojo. No permitiremos la troncha. Dice que desde su curul de asambleísta informará todo respecto a la conversación que mantuvo con Carlos Polit. Informaré detalle a detalle, palabra por palabra, la razón de mis dichos y, por supuesto, lo que aún me falta por decir. Desde Creo insistirán en su renuncia y niegan que exista un pacto con los correístas. Las declaraciones de una persona que conversa con prófugos de la justicia en tonos tan animados ni siquiera merecen una respuesta. No existe ningún pacto. Lo que existe son coincidencias. La bancada de Integración Nacional también insiste en que Serrano no debe seguir en la presidencia de la primera función del Estado y sostiene que para eso una moción bastará. Tenemos que pedirle al señor presidente de la Asamblea que haga un paso al costado para que se defienda como cualquier ciudadano. La Constitución establece que la reestructuración por mandato constitucional es una necesidad que urge. En derecho público ustedes saben que las cosas se deshacen como se hacen. Luis Fernando Torres dice que primero hay que oír y luego tomar decisiones y que la ley de la función legislativa no es clara para la destitución, pero que se deberá seguir un mini juicio político. El único camino idóneo y legal es el de cesarlo de la presidencia. El gran inconveniente es que la ley orgánica de la función legislativa no tiene un procedimiento taxativo preciso por el camino de la destitución. Supone una especie de mini juicio político, que el acusador sustente lo que ha dicho y, en último término, se vote. Mientras tanto, los morenistas sostienen que deben escuchar primero al presidente. El señor presidente de la Asamblea den una explicación. Si hay responsabilidad, pues a veces hay que tomar decisiones que nos duelen en el alma. Según la solicitud del PSC, esperan que las explicaciones de las dos autoridades se realicen este jueves 8 de marzo. Y bueno, más temprano el Pleno de la Asamblea debatió en primera instancia la derogatoria a la ley de plusvalía. 12 asambleístas participaron de este debate. Recordemos que el legislativo debía tratar 2 preguntas de la consulta popular y una de estas era la ley de plusvalía. Pero más temprano también la comisión que tiene que ver con la consulta popular aprobó por unanimidad el informe para primer debate de la ley de participación ciudadana, donde se cambió el mecanismo para la selección de consejeros. Se eliminaron el concurso
concurso de méritos y ahora el CNE solo verificará los requisitos para los candidatos. Hay más requisitos y también hay algunos impedimentos. Este informe tendrá su debate el próximo 8 de marzo. Lo que se espera esta tarde, sin duda alguna, también es que los vocales suplentes del Consejo de Participación Transitorio se elijan y se posesionen aquí en el Pleno Legislativo. Pero eso sucederá en horas de la tarde, ya que la Asamblea todavía debate la ley amazónica en estos momentos. Regresamos contigo, Liz. Tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también y gracias, Andrea. Seguimos ahora en la Fiscalía General, donde se realizó la pericia al audio filtrado por el fiscal Carlos Vaca Mancheno y que involucra al presidente de la Asamblea, José Serrano, y al excontralor Carlos Polit. A la diligencia no asistió ni el presidente del Legislativo ni su abogado. Quienes sí estuvieron fueron el abogado de Polit, Hernán Ulloa, quien dijo que la acción del fiscal Vaca es ilegal, mientras que el fiscal Fabián Salazar confirmó la comparecencia de Polit en los Estados Unidos. Aprovechando que voy a estar allá en este tema de PetroChina, he señalado una versión a fin de que él venga y diga a Fiscalía, comente, cuente qué es lo que sucedió, cómo fueron las cosas y poder obtener de la boca de uno de los posibles actores qué es lo que podemos referir. Esta es una diligencia sui generis en que el señor fiscal general del Estado publicita esa información, él mismo delega para que se investigue, probablemente mañana será el acusador y a lo mejor quiere dictar hasta sentencia. Guillermo Lasso señaló que los movimientos políticos no deben actuar bajo cálculos o intereses al referirse a las posturas de los legisladores frente al futuro de José Serrano en la Asamblea. De su parte, Jaime Nebot defendió a la bancada social cristiana en la Asamblea. Comenzó diciendo que creo sí es un movimiento con principios, que tal como hicieron ellos en la Asamblea, no hay que caer en trampas técnicas y que hay que actuar con urgencia. No estamos haciendo cálculos de intereses ni a favor ni en contra de nadie. Nuestra línea es la lucha contra la corrupción. Lo dice Guillermo Lasso un día después de que los asambleístas socialcristianos explicaran su postura de no apoyar el pedido de renuncia a José Serrano que planteó Creo. Nos abstuvimos de votar por el arreglo Rafael Correa, Guillermo Lasso, fundamentado en el odio a Lenín Moreno y con el solo afán de apoderarse totalmente del Consejo de Administración de la Legislatura, de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, así como de su integración. Yo no quiero contestar simplemente temas de ciencia ficción, temas de imaginación, y yo no quiero caer en la provocación de confrontaciones estériles que no tienen ningún sentido y que no están conectadas con el sentir de los ciudadanos. Jaime Nebot, líder de los socialcristianos, no quiso ahondar en el tema. Solo dijo esto. Mañana y hoy día y pasado vamos a ver quién mentía y para qué y quién, como siempre, dijo la verdad y para qué. Defendiendo así la postura de su bloque y asegurando que en los próximos días dirá más. Guillermo Lasso no hizo una crítica directa a los socialcristianos, asegurando que no quiere caer en confrontaciones sin sentido. Está concentrado en otros temas, dijo, de los que se encarga, a la que autocalificó como una verdadera oposición. Dayana Monroy, 24 horas. Se cumple la primera sesión del Consejo de Participación Ciudadana en la que estaba prevista la elección de sus autoridades. Hasta allá nos vamos para que Freddy Paredes nos cuente los detalles. Hola Freddy, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿ya hay presidente del Consejo? Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En este preciso instante acaba de concluir la primera rueda de prensa que ofrecieron los consejeros de participación transitorios. En efecto, ya eligieron a sus autoridades, lo hicieron en una sesión preparatoria reservada y lo comunicaron públicamente aquí. El presidente es el doctor Julio César Trujillo y el señor Eduardo Mendoza es el vicepresidente de este organismo transitorio. Han dado a conocer que la elección ha sido en consenso, sin disputa de ningún cargo ni nada por el estilo,
y han dado pautas de la organización que llevarán adelante en el trabajo encomendado a ellos para evaluar a las autoridades del anterior Consejo de Participación, así como a todas aquellas autoridades de control nombradas bajo el Consejo de Participación Ciudadana anterior. Ahí tienen ustedes imágenes que corresponden a la felicitación que le da el público a los consejeros que acaban de concluir su rueda de prensa. En lo sustancial se ha dicho que se van a organizar en 3 comisiones. Cada una de ellas tendrá una misión fundamental y específica. Una se dedicará a elaborar los parámetros para evaluar a los funcionarios, otra se encargará de establecer los mecanismos para hacer los concursos, y una tercera comisión que enseguida les damos el detalle. Esto lo dijo el consejero Pablo Dávila al anunciar en la rueda de prensa. Escuchemos entonces parte de estas declaraciones. De acuerdo, todos los miembros hemos resuelto dividir el trabajo al menos en 3 comisiones fundamentales. La primera, una comisión que defina los indicadores y los estándares para la evaluación de las autoridades públicas que fueron designadas por el Consejo Cesado y que corresponde a uno de los principales y una de las principales tareas encomendadas a través de la consulta popular a este Consejo Transitorio. Una segunda comisión que se encargará de definir la normativa y evaluar las normas pertinentes para organizar los concursos que deban presentarse y organizarse en función de la evaluación correspondiente para designar a las nuevas autoridades. Y una tercera comisión importante que estará vinculada a la revisión y presentación alternativas de política pública para la promoción de la transparencia, para la lucha contra la impunidad y también para facilitar el proceso efectivo de transición para el Consejo Definitivo que tendrá que posesionarse con las próximas elecciones de los gobiernos. Ahora nos acompaña el doctor Javier Zavala Egas, que es también miembro de este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Queremos extraer sus principales impresiones, luego de conocer ya a las autoridades principales de este Consejo y un poco la hoja de ruta que se va a tomar por parte de este Consejo de Participación. Cuéntenos, doctor, ¿por dónde van a empezar? ¿Cuál va a ser el primer organismo, la primera autoridad que van a evaluar? Bueno, a ver, la sesión de hoy día fue prácticamente la primera. Se designaron autoridades con absoluto consenso, se definieron 3 comisiones clarísimas a efectos de afrontar el mandato constitucional que nos compete, y mañana es realmente la primera sesión de trabajo en la que se va a establecer la hoja de ruta. ¿Por dónde van a empezar? Todavía no han discutido. A ver, las 3 comisiones van a empezar a trabajar al mismo tiempo, una comisión de evaluación, la otra comisión de normativa de concursos y la otra comisión de políticas públicas y normativa en general, a efectos de provocar la transición hacia el próximo Consejo Definitivo. Pero el tiempo es corto y hemos resuelto empezar el trabajo simultáneamente. Muchas gracias. Ahí tienen las primeras impresiones del doctor Javier Zavala Egas, un miembro más de estos 7 que conforman el Consejo de Participación Transitorio. Esta es la primera sesión donde se han puesto de acuerdo, han elegido a sus dignidades y mañana empezarán a trabajar. La vocería de esta comisión o de este consejo será de un consejero por semana, según ha informado el presidente Julio César Trujillo. Es lo que podemos informarles hasta este momento, amigos. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más información. Muy buenas tardes. Seguimos informando en 24 horas. Previo a que el presidente de la República presente su plan económico a su retorno de Chile, el Foro de Economía y Finanzas habló sobre la compleja situación económica del país y la importancia de tomar las medidas correctas en materia de finanzas públicas. Presentaron un estudio y reiteraron que sus propuestas no son de corte neoliberal.
Los economistas que integran el Foro de Economía y Finanzas entregaron un documento al presidente Moreno. Ellos consideran que ya es momento de que el gobierno enfrente las distorsiones. Hoy las medidas ya son un poco tarde. Hoy el gobierno ya no tiene a quién culpar. Esto no tiene tintes ni de izquierda ni de derecha. Si este gobierno ya no cambia la dirección fiscal y económica del Estado, lo que va a hacer es agudizar las distorsiones con un costo mayor al que hoy podría enfrentar. Necesita un programa económico integral, donde la deuda es una consecuencia de un desorden fiscal. Pero ahí no queda el problema, hay problemas de obligaciones entre entidades que tienen que corregirse. Y así reaccionaron frente a la posibilidad de una eliminación del subsidio al gas. Representa alrededor de 300 millones de dólares. Y así usted elimine, si no arregle el otro lado del problema fiscal, que es el tema del gasto, lo único que ha hecho es ganar tiempo. En el manejo de la economía en los últimos años, consideran que se dejó de lado la ética pública y ahora el país parecería estar condenado al pago del servicio de la deuda, la negociación del déficit y la colocación de bonos. Por ello, piden medidas correctivas. La disciplina fiscal y blindar, ¿ya?, al país, al Estado, de los populismos recurrentes que nos afectan y que nos conducen a los desequilibrios que hoy estamos viviendo. Es realmente imposible, técnicamente absurdo, seguir sosteniendo políticas económicas sobre la base de buscar más recursos a través de los cuales se incrementen los ingresos públicos. Consideran además que hubo un mal manejo del Banco Central del Ecuador, entidad que debería ser la última línea de defensa. En este instante, el Banco Central tiene un hueco entre depósitos monetarios y reserva internacional que bordea los 7.000 millones de dólares. Los integrantes de este foro aseguran no estar por medidas de shock, sino buscar alternativas que no sean unilaterales para generar un ambiente de solución, seguridad e inversión. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Un arte de pesca cuestionado mundialmente por su alto índice de pesca incidental amenazaría especies protegidas en la Reserva Marina Galápagos. Las autoridades reconocen que aunque lo llaman por otro nombre, se trata del palangre. La actividad es justificada por ser un plan piloto, advertimos de imágenes fuertes. Esto ocurrió 4 años atrás en uno de los tantos intentos por introducir el denominado empate oceánico modificado en las Islas Galápagos. El resultado, una tasa de captura incidental o pesca no deseada del 11.25%, un punto más de lo permitido. De los 603 animales capturados, 366 fueron tiburones y 86 mantarrayas, todas especies vulnerables y protegidas. Entonces el proyecto fue rechazado, pero no por mucho. Hace un año se experimenta nuevamente dentro de la Reserva Marina. Y las novedades no demoraron. Hace 2 semanas este lobo marino fue encontrado con un anzuelo en su boca en Islas Plaza Sur. Que estaba con un anzuelo, y un nylon de un anzuelo típico de palangre. Fue muy difícil sacarlo. Meses atrás, este joven fue encontrado herido en Punta Espinosa, Isla Fernandina. Me llamó mucho la atención porque prácticamente yo pensé que era un caso separado, algo muy raro, ¿no? Pero conversando con compañeros ya nos dimos cuenta que se estaba volviendo muy frecuente esto de encontrar animales con anzuelos. Y los casos continúan. Un pelícano en Tagus Cove, al oeste de Isabela, y un tiburón en Gordon Rocks. Si yo veo lobos con anzuelos ahorita en las playas, ¿cuántos lobos cayeron con anzuelos que no llegaron a la playa y se quedaron atrapados en el arte? Javier Romero es biólogo marino de profesión y fue director del Instituto Nacional de Pesca en 2006. Él explica que la situación es preocupante, o al menos debería ser así. El palangre de profundidad o no de profundidad o el normal tiene una alta incidencia de pesca incidental en el mundo entero. Es el gran problema de ese arte pesquero. Hace casi un año el Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de Pesca, el sector pesquero artesanal de Galápagos, el Parque Nacional Galápagos y el Consejo de Gobierno son parte del proyecto de evaluación de artes de pesca experimentales para la captura sostenible de peces pelágicos grandes en la Reserva Marina de Galápagos. El experimento intenta probar la eficacia de un empate oceánico modificado, que según se explica en el documento, es una línea madre que está atada a boyas. De ella cuelgan otras líneas
líneas de pesca conocidas como reinales y en su extremo inferior cuentan con un anzuelo provisto de carnadas. A mi concepto es igual, si es un tipo de plan. Y no solo lo dice quien trabajó para la Fundación Charles Darwin y ahora para Sea Shepherd. Las mismas autoridades reconocen que el empate oceánico modificado es un palangre, algo que está prohibido en Galápagos, pero se justifican. El Pleno resuelve permitir esa valoración con fines investigativos. Sí, es un arte muy parecido. De hecho, esta no sería la primera vez que se pretende introducir este arte de pesca aquí en la Reserva Marina de Galápagos. Contando con el de ahora sería el 6º intento. El primero fue en 1997. ¿Por qué se permite, luego de tantos estudios, que siga un estudio tras otro? El sector pesquero defiende el proyecto. El empate oceánico modificado mejorará sus capturas. En estos 8 meses lo que más hemos pescado en la pesca objetivo, que es el atún. Y sobre los animales protegidos, víctimas del experimento. O sea, está en una incógnita eso, porque ¿cómo puedo decir son de acá o no son? Bueno, hay distintos tiburones. Eventualmente pueden caer. Por cierto, quienes fungen también como veedores del éxito del proyecto es el sector pesquero, el principal impulsor. El ratón cuidando el queso. Con cámara de Marco Villamar en Santa Cruz, Galápagos, Joana Ramos, 24 horas.